Hay dolores que nadie ve, son silenciosos como la noche después de una tormenta, como esas gotas de lluvia que solo la tierra nota y absorbe, son cicatrices que no sangran, pero que se esconden en cada palabra, en cada reacción, en cada emoción que cargamos como un equipaje invisible. A lo largo de la vida, esas heridas no tienen color ni forma en el cuerpo, pero dejan marcas profundas en el alma, marcas que a veces se manifiestan en una mirada que evita el contacto, en una risa que suena forzada, en la manera en que confiamos, o en cómo nos retraemos ante el menor roce de una emoción auténtica. Quizá no nacieron ayer, ni siquiera hace poco, quizá están ahí desde el primer día, en que tus ojos buscaron refugio en el mundo, cuando aún creías que los adultos tenían todas las respuestas, cuando la inocencia era tu único escudo, tu refugio natural. Y hoy muchas de esas heridas aún susurran en el fondo de tu pecho, recordándote que hay partes de ti que quedaron esperando, como si el tiempo no hubiera pasado del todo. Si tú sientes ese peso, si llevas dentro una tristeza antigua que no sabes cómo nombrar ni liberar, este video es para ti. Aquí no vas a encontrar frases fáciles, ni promesas vacías. Aquí no se trata de olvidar ni de negar lo que duele, sino de mirarlo de frente, con la sabiduría y la compasión de quien ha recorrido muchos caminos interiores. Carl Jung, uno de los más grandes exploradores del alma humana, dedicó su vida a comprender esos abismos silenciosos. Él no se conformó con analizar el presente, quiso entender el origen, ir hasta las raíces primitivas. La infancia, ese territorio donde aprendimos lo que es el amor, el miedo, la pérdida y la esperanza. Jung descubrió algo que puede cambiar tu vida. Lo que eres hoy no es solo el resultado de tus decisiones conscientes, sino también el eco de la niña o el niño que fuiste, de lo que viviste, de lo que te faltó y de las lecciones invisibles que aprendiste, solo para poder sobrevivir. No te pido que creas en mí, te invito a quedarte conmigo hasta el final, a permitirte sentir, recordar y sobre todo, comprender que no estás rota ni roto, estás herida, herido, y esa es una diferencia fundamental, porque estar roto implica inutilidad, un final sin retorno, pero estar herido es una promesa silenciosa de sanación. No necesitas revivir el dolor, sino regresar con las herramientas que hoy tienes, para rescatar esa parte tuya que quedó atrapada en el abandono, la confusión, el silencio o el miedo, o el... ¿Alguna vez te has preguntado por qué reaccionas de ciertas maneras, como si no pudieras evitarlo? ¿Por qué la rabia se desborda cuando alguien se aleja? ¿Por qué esa tristeza sin nombre aparece cuando te sientes ignorada? Jung solía decir, en cada adulto habita un niño que recuerda, incluso si la mente consciente ha decidido olvidar. Esa niña, ese niño, guarda memorias emocionales que no se integraron, que solo fueron reprimidas. Hoy vamos a mirar a esa niña, a ese niño, con ternura, con la mirada de quien quiere comprender, no juzgar, porque lo que no se reconoce se repite, y muchas de las luchas que enfrentamos hoy, en nuestras relaciones, en la autoestima, en la manera de estar en el mundo, no son problemas nuevos, son ecos de heridas antiguas que siguen latiendo en nuestro interior. A lo largo de este camino, te guiaré a identificar las heridas más comunes que nacen en la infancia. El abandono, la traición, la humillación, la injusticia y la negación de la propia identidad. Usaremos la sabiduría de Jung para darles nombre y forma, pero sobre todo, para darles un nuevo sentido, porque el inconsciente guarda las llaves de nuestra sanación, y solo iluminando lo oculto, podemos recuperar el poder que un día le entregamos al miedo, a la dependencia, a la necesidad de sentirnos seguras, en un mundo que a veces no supo darnos abrigo. La infancia sí, es el cuna de muchas sombras, pero también puede ser el lugar donde volvamos a encontrar nuestra luz. No importa si tu infancia parece tranquila, o si el dolor no nació de un trauma evidente, a veces la herida crece en el silencio de una madre presente en cuerpo, pero ausente en alma, o de un padre que proveía todo, excepto abrazos. Las heridas pueden ser sutiles, pero también pueden ser transformadas. No prometo milagros ni fórmulas instantáneas. La sanación es un proceso, un retorno a los orígenes con respeto y compasión. Si aceptas esta invitación, no solo cambiarás tu presente, sino que liberarás tu futuro de repetir, sin querer, un pasado que no elegiste.
Nadie nos enseñó a sanar. Aprendimos a aguantar, a parecer fuertes, a esconder el dolor bajo frases hechas. Ya pasó, no fue para tanto, tienes que seguir adelante, pero el cuerpo no olvida, y el alma tampoco. Si tus reacciones todavía hablan con la voz de una niña o un niño lastimado, quizá ya sea hora de actuar, no para revivir el dolor, sino para integrarlo, para dejar de vivir desde la herida y empezar a vivir desde la libertad. Esto que te ofrezco no es solo un video, es un espacio seguro para tu alma. Aquí puedes mirar hacia adentro sin miedo, sabiendo que no estás sola, que no estás solo, que no eres débil ni exagerada, que no estás perdida, eres humana. Y como enseñó Jung, la sanación empieza cuando abrazamos nuestra sombra y reconocemos a la niña, al niño interior. Permítete sentir, comprender, recordar. Si te abres a este camino, algo dentro de ti comenzará a cambiar, tal vez no de inmediato, pero sí de forma profunda, en la manera en que te relacionas contigo misma y con los demás. Esa niña interior dejará de sentirse tan sola, y eso ya es el inicio de la verdadera libertad. Lo que ocurrió en tu infancia no fue tu culpa. Esta frase podría parecer sencilla, pero encierra una verdad transformadora, porque mientras sigamos culpando a otros, a mamá, a papá, al destino, a la vida, seguimos entregando a ellos nuestro poder. Jung decía que el inconsciente se expresa a través de símbolos, y que la verdadera libertad nace cuando decidimos dejar de ser víctimas de lo que nos faltó, para convertirnos en creadoras de nuestro propio destino. Por eso, este encuentro es para ayudarte a recuperar ese poder, no desde la rabia sino desde la sabiduría y la profundidad psicológica, no desde el rechazo, sino desde la aceptación profunda de todo lo que eres, y de lo que aún duele. Jung solía afirmar, no hay toma de conciencia sin dolor, pero también nos recordaba que el sufrimiento innecesario desaparece cuando dejamos de resistir lo que fue, y comenzamos a integrarlo. Ya basta de resistir. Iluminar lo que duele no es debilidad, es el acto más valiente que puedes hacer, porque solo así encuentras una nueva forma de caminar por el mundo, más libre, más fuerte, más auténtica. Si estas palabras resuenan en ti, si algo se ha movido en tu interior, quiero invitarte con toda delicadeza a suscribirte a este canal, no para coleccionar seguidores, sino para que juntas sigamos explorando las capas del alma y dando un nuevo sentido a lo que nos hiere, porque el primer paso para sanar es reconocer que mereces vivir desde la libertad, no desde el dolor. Este espacio no te ofrecerá respuestas rápidas ni fórmulas mágicas. Aquí no hay recetas, hay caminos. Aquí te invito a pensar contigo misma, a dialogar con quien fuiste, a permitir que las emociones salgan a la superficie, aunque vengan lágrimas, aunque duela, porque reconocerse después de tantos años escondida detrás de papeles y máscaras vale mucho más que cualquier éxito que te hayan vendido. Te propongo algo, no escuches este mensaje solo con la mente, escúchalo con el alma. No tengas prisa por entender todo de inmediato. Quédate, respira, deja que mis palabras acaricien esos rincones de tu historia que olvidaste iluminar, porque tu historia merece ser escuchada, aunque solo sea por ti misma. No estoy aquí para culpar a nadie, ni para que te victimices. Este es un espacio de herramientas para la libertad emocional, porque cuando comprendes las raíces de tus reacciones, abres un campo de posibilidades que antes no existían, y ahí nace la verdadera libertad. Jung decía, todo lo que negamos dentro de nosotros se manifiesta fuera como destino, es decir, lo que no curamos, repetimos, y si no lo repetimos, lo transferimos a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestras parejas, a quienes amamos. Por eso, este video no es solo por ti, es por todos los que te rodean, y por esas versiones futuras de ti misma que merecen una vida más liviana. Sí, este proceso puede doler, y no te voy a mentir, habrá días de cansancio, de dudas, de miedo, pero no temas al dolor que sana, no destruye, purifica, ordena, transforma. Aquí juntos, vamos a cruzar esa herida con amor, con conciencia, con compasión, para que algún día puedas mirar atrás y decir, estoy sana, porque finalmente comprendí. Sanar la infancia no es olvidar, es recordar con conciencia, es mirar a la niña que fuiste y decirle, estoy aquí ahora, ya no estás sola. Este simple acto puede cambiar tu vida, porque cuando la niña interior se siente acogida,
La adulta finalmente puede descansar. Cuando termine este viaje, no solo habrás aprendido a reconocer tus heridas, sino también a honrar lo vivido, sin permitir que siga definiéndote. Vas a aprender a soltar lo que necesita irse, a perdonar sin justificar, a reconstruirte sin perder tu esencia. Carl Jung decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida, y lo llamarás destino. Esta es la brújula que vamos a seguir, porque muchas de tus decisiones actuales, muchas emociones que explotan sin razón aparente, son expresiones de partes de ti que siguen en la sombra, no reconocidas, no curadas. La primera gran herida que vamos a explorar es la del abandono, y, te aseguro, no es lo que imaginas. La herida del abandono es una de las más silenciosas, y a la vez, más devastadoras. No siempre se trata de la ausencia física, de quienes deberían cuidarnos. Muchas veces, la herida surge cuando la presencia existe, pero el alma no está. Jung nos enseñó que una niña no vista aprende a buscar maneras extraordinarias de merecer amor. Así, muchas veces cargamos hasta la adultez relaciones marcadas por la codependencia y la necesidad de aprobación, como si en cada vínculo hubiera una niña hambrienta de afecto, esperando un gesto, una mirada, una señal de que es suficiente, de que puede existir tal cual es, sin tener que conquistar ese lugar. ¿Recuerdas algún momento de tu infancia en el que necesitabas consuelo y no lo recibiste? Haz el ejercicio de cerrar los ojos. Imagina el lugar, los sonidos, el olor a cocina, la textura del suelo, las voces a tu alrededor. ¿Cuántos años tenías? ¿Qué necesitabas decir y no pudiste? Permite que la emoción venga, no la juzgues, solo siente. Luego, en tu cuaderno escribe, hoy reconozco que necesitaba, y completa la frase. Esa frase es la puerta que abre el diálogo con tu niña interior, ese primer puente entre la herida y la compasión. Otra herida profunda es la de la humillación. Nace cuando al mostrar nuestra vulnerabilidad, somos expuestas, ridiculizadas o castigadas. Muchas aprendieron que sentir era peligroso, y entonces una parte del alma se fracturó, obligada a esconder su verdad, a disfrazar su ternura, a endurecerse antes de tiempo. La humillación no deja cicatrices visibles, pero muchas veces vive como una vergüenza silenciosa que paraliza, que hace bajar la cabeza, que impide celebrar lo propio. Sanar esa herida implica devolver la dignidad robada. Y para eso, a veces es necesario escribir una carta a quien te hirió, como si aún tuvieras 5 años. No te detengas, deja que las palabras fluyan, aunque sean torpes, aunque te tiemble la mano. Esa carta no es para la otra persona, es para ti, es tu espacio seguro, tu altar donde la niña interior por fin puede decir lo que nunca pudo. También está la herida de la traición. Surge cuando alguien en quien confiabas quebró un pacto sagrado, una promesa no cumplida, una actitud que destruyó la seguridad que habías construido. La traición instala una coraza de desconfianza en la vida adulta. Jung decía, la sombra crece con lo que reprimimos para no sufrir. Así, muchas veces aprendemos a no confiar, a vivir siempre a la defensiva, esperando el golpe, incluso cuando la vida nos ofrece amor sincero. Haz el ejercicio de escribir una carta, sin censura, sin filtros, para esa persona que traicionó tu confianza en la infancia. Permítete sentir lo que surja, aunque solo sea por unos minutos. Esa expresión, aunque solo la lea tu alma, es el inicio de una reparación silenciosa. La herida de la injusticia es igual de profunda, se forma en ambientes rígidos, donde ser espontánea era motivo de reprimenda, donde la creatividad era corregida, la ternura ignorada, la curiosidad apagada. Muchas veces no hay un solo evento, sino una colección de silencios, de miradas frías, de gestos que no abrazan. Jung nos recordaba, alcanzar la luz no es negar la oscuridad, sino hacer consciente lo reprimido. Por eso, a veces, solo mirar atrás con honestidad y decir, yo también sufrí ya es un acto revolucionario. Si la herida está difusa, si las memorias se sienten rotas, basta un gesto simple. Toma una foto tuya de la infancia, observa tus ojos, tu expresión. ¿Qué necesitaba esa niña escuchar? ¿Qué sentía? Permítete llorar si es necesario. Ese acto de mirarte con compasión es el primer paso para recuperar tu humanidad.
esa divinidad interior de la que hablaba Jung, que no es perfección, sino pureza y autenticidad, pero existe una herida aún más sutil, casi invisible, la negación de la individualidad. Jung creía profundamente en el proceso de individuación, ese viaje del alma hacia su autenticidad, pero muchas crecieron en ambientes donde ser diferente era castigado, donde la espontaneidad debía ser corregida antes de que pudiera florecer, adaptarse para ser aceptada, sacrificar la propia forma para encajar, es una de las pérdidas más dolorosas. Piensa, ¿qué hacías de niña y dejaste de hacer para agradar a otros? ¿Qué sueños callaste porque alguien los llamó absurdos? ¿Qué talentos enterraste para no incomodar? Esa niña que tuvo que adaptarse, hoy vive como adulta que olvida quién es, que siente un vacío inexplicable, una nostalgia por sí misma. Jung era claro, ser tú misma es aterrador y liberador a la vez. Es el camino más profundo hacia la sanación. Muchas adultas caminan por la vida sintiendo un vacío que no saben nombrar. A veces es una tristeza sin motivo, una sensación de no pertenecer a ningún lugar, un cansancio emocional que no desaparece ni con descanso ni con cambios externos. Es como si algo se hubiera extraviado en el tiempo, como si una parte suya hubiera quedado atrás, esperando en un rincón de la memoria, y no importa cuántos logros consigan, cuántos amores les prometan el cielo, cuántos se esfuercen por ser suficientes, la nostalgia por sí mismas persiste. Esto sucede porque la niña interior sigue esperando ser rescatada. Jung decía que la sanación no es cambiar el pasado, sino resignificarlo. Eso significa mirar hacia esa herida con los ojos que tienes hoy, con la fuerza que has cultivado, con la comprensión de quien sabe que el dolor, aunque real, ya no tiene que dictar el presente. Te invito a hacer un ejercicio. Cierra los ojos e imagina una sala vacía. Allí, sentada en un rincón, está la niña que fuiste. No digas nada, solo acércate y siéntate a su lado. Abrázala con cuidado, deja que sienta tu presencia. No necesitas palabras, basta el gesto, basta el silencio compartido. Ese símbolo, por más simple que parezca, puede ser profundamente reparador. Hazlo cada noche por unos días. Observa cómo cambia la forma en que te hablas, cómo se suavizan las críticas internas, cómo algo dentro de ti comienza a descansar. Jung nunca nos prometió una sanación lineal. Para él, curar es un proceso de ciclos, de símbolos, de sueños. Requiere mirar más allá de las apariencias y encontrar la verdad detrás de las máscaras. Todos usamos máscaras, la de la fuerte, la de la cuidadora, la de la perfecta. Muchas veces son armaduras heredadas de la infancia, protectoras pero también prisiones. La pregunta es, ¿qué hay detrás de esa armadura? ¿Quién eres cuando te la quitas, aunque solo sea un instante, y permites que tu vulnerabilidad salga a la luz? Cuando te atreves a quitarte la máscara, aunque sea en la intimidad de tu propio cuarto, algo en ti descansa, y en ese descanso comienza la verdadera sanación. Sanar no es hacer más, es dejar de forzarte a ser quien nunca fuiste, es soltar el papel, es permitirte ser incompleta, confusa, auténtica. Jung decía que cada una debe encontrar su propio camino. Aquí no te ofrezco rutas ya hechas, sino invitaciones, puertas que puedes cruzar o no. Cada paso que des, por pequeño que parezca, te llevará más cerca de ti misma. Te invito a otro ejercicio, simple pero poderoso. En los comentarios o en tu diario, completa la frase, hoy decido dejar de cargar con, y pon allí todo lo que ya no te pertenece, expectativas ajenas, culpas heredadas, máscaras que no son tuyas. Escribirlo es el primer paso para soltar, porque cada herida de la infancia puede transformarse en fuente de poder si decides atravesarla con conciencia. Jung fue claro, no hay transformación sin dolor, pero el encuentro contigo misma, por solitario que parezca, es también el más liberador. Estás aquí porque estás lista. Quizá no lo sabías hasta ahora, pero lo estás. Lista para dejar de buscar afuera y empezar a mirar adentro. Recuerda, las heridas de tu infancia no te definen. Son partes tuyas que aún esperan ser reconocidas. Cuando aprendes a verlas con claridad, dejan de controlarte y empiezan a formar parte de tu historia, no de tu prisión. Si este mensaje toca algo en ti, si una emoción se mueve, te invito, una vez más, a escribir en los comentarios,
Hoy decido abrazar a mi niña interior. Hazlo con verdad, hazlo como un pacto, no es una frase para agradar a nadie, es tu primer paso hacia la libertad emocional. Jung sabía que la sanación no sucede solo con teorías, sino a través de símbolos que hablan al alma. Por eso, introdujo el concepto del sí mismo, una totalidad mucho más grande que el ego, una conciencia unificada, donde las partes fragmentadas de tu ser pueden volver a encontrarse. Lo que duele no es solo lo que te hicieron, sino las creencias que construiste a partir de ello. Una niña abandonada no solo siente la ausencia, construye una creencia silenciosa. No soy suficiente para que se queden. Y esa creencia moldea vínculos futuros, aunque ya seas adulta, aunque todo haya cambiado afuera. Por eso, la verdadera sanación es emocional, simbólica y cognitiva. Es cuestionar aquello que aprendiste sobre ti misma a través del dolor. El arquetipo de la niña herida no es solo una metáfora, es una realidad viva en el inconsciente colectivo. Todos llevamos dentro una niña que aún sueña, que aún teme, que aún espera ser abrazada. Mientras esa niña no sea escuchada, la herida sigue activa, incluso si el adulto que muestras al mundo lleva una máscara de éxito, de independencia, de fuerza. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, cuando algo bueno llega a tu vida, surge una parte de ti que duda, que se autosabotea, que se aleja justo cuando el amor comienza a calar hondo? ¿Por qué, a veces, huyes de quien te quiere? ¿Por qué temes tanto a la cercanía, al punto de levantar murallas invisibles sin siquiera notarlo? Jung explicaría esto diciendo que tu niña interior aún no cree que el amor es seguro, porque la herida sigue viva, y mientras no aprenda que ya no necesita protegerse, el inconsciente seguirá repitiendo el mismo patrón. El inconsciente no obedece al tiempo, no le importa cuántos años tienes, cuántos logros has acumulado, cuántos títulos adornan tu pared. Él solo responde a emociones no resueltas, a viejas memorias que nunca fueron vistas con ternura. Por eso los patrones se repiten, no por testarudez, sino por una lealtad inconsciente al trauma. Es como si una parte tuya se hubiera prometido no volver a sufrir, y para eso, prefiere evitar, desconfiar, o irse antes de ser rechazada. Freud, aunque centró su teoría en la sexualidad infantil, también vio en la infancia la clave de muchos comportamientos adultos. Pero Jung fue más allá. Afirmaba que la sanación solo ocurre cuando iluminamos las sombras y llevamos a la niña herida al presente consciente. Esto significa dejar de explicar la herida y comenzar a integrarla, porque muchas personas logran contar su historia con precisión, analizarla, ponerle nombre, pero siguen reaccionando como si estuvieran viviendo ese dolor hoy. La verdadera transformación no es entenderlo todo, sino que el cuerpo y el alma se sientan seguras para soltar la armadura. Aquí es donde el cuerpo también entra en juego. Jung fue uno de los primeros en reconocer que el inconsciente no se expresa solo en los sueños, sino también en los síntomas físicos. Dolores crónicos, fatiga, insomnio, problemas digestivos pueden estar profundamente ligados a emociones reprimidas desde la infancia. Por eso, la sanación auténtica no puede ignorar al cuerpo como contenedor de memorias emocionales no resueltas. Piensa por un momento, ¿cuántas veces sentiste que no podías ser tú misma? ¿Recuerdas alguna situación en tu infancia en la que tu expresión fue ignorada o castigada? Jung diría que esa experiencia sigue viva en tu inconsciente y hasta que la enfrentes, seguirá coloreando tus relaciones, afectando tu capacidad de confiar, de mostrarte, de disfrutar. Si esto resuena contigo, te invito a respirar profundo y escribir en los comentarios: hoy, elijo expresarme con libertad. Deja que esta frase se convierta en un pequeño ritual, una forma de devolver la voz a la niña que un día fue silenciada. Jung introdujo la idea de que la psique necesita símbolos para sanar. Por eso, muchos bloqueos emocionales no se resuelven con lógica, sino con imágenes internas, metáforas, rituales personales. Algo tan simple como dibujar la casa donde creciste, o escribirle una carta a tu yo de 5 años, puede abrir canales de sanación que años de silencio no lograron mover. La terapia no siempre sucede en el consultorio, sucede en la vida cotidiana, en los gestos sencillos que el alma reconoce como actos de amor propio. Una de las heridas más silenciosas
es la de la niña que tuvo que salvar a sus padres. Jung explicó que muchos adultos aún cargan el peso de haber sido mediadores de la tristeza o el caos de sus cuidadores. Cuando una niña ve a su madre llorar o a su padre fuera de sí, muchas veces asume inconscientemente el papel de protectora. Eso genera una herida de sacrificio silencioso, una especie de pacto invisible de cuidar a otros a costa de sí misma. Sanar implica a veces decir en voz alta, ya no soy responsable del dolor de los demás. Si eso resuena contigo, coméntalo, escríbelo, o susurrando al oído de tu niña interior. Es el primer paso para devolverle la inocencia que nunca debió perder. Amar de verdad, cuidarse a sí misma, no es egoísmo, es una declaración de dignidad. El amor propio del que hablamos aquí no es un maquillaje ni una autoestima inflada. Es un amor que nace de mirarse con honestidad, sin negar nada, sin maquillar el dolor, que puede decir, sí, me dolió, sí, a veces tropiezo, pero aquí estoy, viviendo, aprendiendo, reconstruyendo mi historia. Jung decía que dentro de cada una hay una herida primaria. Surge cuando dejamos de ser quienes somos para convertirnos en lo que el entorno esperaba. Esa fractura emocional puede ser tan profunda que dejamos de oír nuestra voz interna para seguir una identidad prestada. Sanar es regresar a esa voz y decirle, puedes hablar otra vez, puedes volver a ser quien eres. El encuentro con la propia sombra es un acto sagrado. Jung afirmaba, el alma sana cuando el adulto se convierte en el protector que la niña necesitaba. No se trata de corregir a la niña que fuiste, sino de escuchar finalmente lo que nunca pudo decir. El proceso de individualización, tal como lo entendía Jung, no es un destino final, sino un viaje que nunca termina. Es el camino en el que dejas de vivir para agradar a otros y comienzas a vivir desde tu centro, desde lo más hondo de tu ser. Es una travesía a veces solitaria, sí, porque no se trata de pertenecer a ningún molde, sino de recuperar esa forma original de tu alma que alguna vez se perdió para sobrevivir. Y no es fácil. Habitar la autenticidad puede ser aterrador, porque implica soltar la vieja piel, dejar de complacer, desafiar expectativas y aceptar que, a veces, el precio de ser tú misma es la incomprensión ajena, pero también es el mayor regalo que puedes darte, porque cuando dejas de luchar por encajar y comienzas a construir tu propio hogar interior, el mundo exterior ya no tiene el poder de expulsarte. El viaje hacia el sí mismo comienza con pequeños gestos. No tienes que cambiar tu vida de un día para otro. Basta con un instante de honestidad, una decisión silenciosa de dejar de ignorarte, una pregunta valiente al despertar. ¿Qué necesito hoy para sentirme viva? A veces, la respuesta será descanso. Otras, será llorar lo no llorado. Otras, será celebrar tus logros, aunque nadie más los vea. Hay un ritual sencillo que te invito a probar. Antes de dormir, coloca la mano sobre tu pecho, cierra los ojos y respira profundamente. Imagina que le hablas a la niña que fuiste, como lo haría el padre más tierno, el hombre que sabe proteger, pero también comprender. Estoy aquí contigo, no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Estoy aquí para abrazarte cuando tengas miedo, para escucharte cuando quieras llorar. Haz esto durante algunos días. Notarás cómo poco a poco tu cuerpo comienza a relajarse, tu mente se suaviza y tu alma recupera un sentido de pertenencia que no depende de nadie afuera. Jung insistía en que la transformación real es lenta, espiralada, a veces caótica. No esperes una línea recta, no te juzgues por recaer. Cada vez que regresas a ti, a pesar del dolor, estás un paso más cerca de la integración. El viaje es tuyo, nadie puede caminarlo por ti, pero aquí, en este espacio, no tienes que hacerlo sola. Recuerda, la niña interior no pide perfección, solo presencia. No necesita respuestas complejas, solo ser vista, validada, sostenida en los brazos de tu adulta consciente. Virginia Satir, terapeuta familiar, decía que el contacto humano esencial es ser reconocido y aceptado. Cuando empiezas a hacer esto contigo misma, la ansiedad disminuye, el cuerpo descansa, la culpa se disuelve. Detrás de cada defensa, de cada máscara, hay una necesidad legítima. Quizá aprendiste a ser la fuerte porque nadie podía sostener tu vulnerabilidad. Quizá te volviste la que ayuda a todos porque aprendiste que tu valor estaba en servir. Pero hoy, desde tu madurez, puedes preguntarte,
¿Quién soy yo cuando dejo de intentar ser útil para los demás? ¿Quién soy, desnuda de roles, cuando solo busco ser verdadera? Permítete soñar. Los sueños son portales al inconsciente, mensajes simbólicos de tu alma. Si sueñas con estar perdida, pequeña, siendo buscada, tal vez tu ser profundo te está diciendo que ha llegado el momento de encontrarte. Anota tus sueños, léelos en voz alta, no los juzgues ni los expliques, solo escúchalos. A veces la niña interior habla en símbolos, en imágenes, en escenarios oníricos que esperan ser sentidos antes que comprendidos. No te exijas sanar rápido. No hay tiempo para la sanación. Hay presencia, hay coraje, hay pequeños gestos cotidianos que día a día van construyendo ese santuario interno donde tu niña puede volver a habitar. Recuerda, la libertad no es escapar del dolor, es atravesarlo con conciencia. Cada vez que eliges mirarte con honestidad y ternura, el ciclo de la herida comienza a transformarse en un ciclo de poder, de sabiduría y de vida auténtica. Dicen que el cuerpo es el templo del alma, pero pocos nos enseñaron a habitarlo con ternura. Lo que la mente no pudo procesar, el cuerpo lo guardó en silencio. Así la infancia no solo vive en los recuerdos, vive en la tensión de los hombros, en el nudo en la garganta, en el estómago que se retuerce ante el miedo de no ser suficiente. Jung intuía esto cuando hablaba del inconsciente somático, la memoria emocional que se expresa a través de síntomas, dolores inexplicables, insomnio, cansancio crónico o enfermedades recurrentes. No es casualidad que muchas mujeres adultas experimenten malestares sin causa aparente, o que sientan que, aunque intenten cambiar su vida afuera, adentro algo sigue igual. La niña que un día tuvo que callar, adaptarse, o ser fuerte demasiado pronto, encontró refugio en el cuerpo. Por eso el camino de regreso a casa implica también escuchar al cuerpo, no como enemigo, sino como aliado. La sanación real comienza cuando aprendes a habitarte, a preguntarte, ¿qué está intentando decirme mi cuerpo hoy? A veces, es una simple tensión en el pecho, otras, un cansancio inexplicable. Cada síntoma es un mensaje esperando ser acogido, no silenciado. John Bowlby, creador de la teoría del apego, demostró que la calidad de los vínculos tempranos determina profundamente la forma en que nos relacionamos en la adultez. Cuando la niña no recibió un apego seguro, cuando los cuidadores eran emocionalmente inconsistentes, ausentes o volátiles, la adulta busca seguridad donde no la hay, se convierte en alguien ansiosa por agradar, temerosa de la pérdida, hiperindependiente o evasiva ante la intimidad. Jung, en resonancia con esta idea, diría que la clave no es culpar los patrones, sino integrarlos y transformarlos. ¿Cuántas veces has sentido que repites el mismo tipo de relación, que aunque juras, esta vez será diferente, vuelves a encontrarte con el mismo miedo al abandono, la misma dificultad para confiar, la misma sensación de no merecer ser amada del todo? Esto no es falla tuya, es lealtad inconsciente a una herida antigua. Es la niña interior pidiendo, una vez más, lo que no recibió. La integración simbólica comienza cuando dejas de pelear contra el síntoma y empiezas a escucharlo. Cuando en vez de exigirte ser diferente, te das permiso para ser humana. Haz el ejercicio de tocar suavemente tu pecho, de respirar profundo, de decirte a ti misma, hoy merezco sentirme segura. Hoy permito que mi cuerpo me hable. No reprimas el llanto, la rabia, la tristeza. Son mensajes del alma, no defectos de carácter. Donald Winnicott, otro gran psicoanalista, decía que la niña no necesita una madre perfecta, sino una suficientemente buena. La herida no siempre viene de grandes traumas, sino de ausencias emocionales repetidas, de una desconexión sutil que dejó marcas silenciosas. Por eso, muchas mujeres se sienten culpables de cargar un dolor inexplicable, aún habiendo tenido una infancia normal. Jung respondería, lo importante no es lo que sucedió, sino cómo tu alma lo interpretó. La sanación profunda implica construir poco a poco ese lugar seguro dentro de ti, un santuario interior hecho de amor propio, perdón y presencia. Allí el pasado deja de ser prisión y se transforma en fuente de aprendizaje. No se trata de justificar lo que te hicieron, sino de soltar la identificación con la herida, de elegir, cada día,
no vivir más desde el trauma, sino desde el amor y la libertad. Un ejercicio poderoso. Cada mañana mírate al espejo y di en voz alta, aunque te parezca extraño al principio, hoy no tengo que probar nada para merecer amor. Hoy me veo con los ojos de quien cuida, no de quien exige. Repite este gesto una y otra vez, hasta que tu subconsciente empiece a creerlo, porque hoy finalmente, tú puedes ser la protección que tu niña necesitaba. La espiritualidad, en la visión de Jung, no es una religión impuesta, es un reencuentro con el sentido profundo de la vida, una conexión con algo más grande que la historia personal, una búsqueda de propósito incluso en la herida. Cuando sanas, experimentas un renacimiento silencioso. La niña interior finalmente acogida se convierte en tu mayor maestra. Hay una pregunta que a veces duele más que la herida misma. ¿Por qué a mí? Nos la hacemos en silencio, en medio de la noche, o en ese instante en que la tristeza parece no tener fin. Pero Jung y Viktor Frankl, otro gran explorador del alma humana, nos invitan a cambiar la pregunta. No es por qué a mí, sino ¿para qué sigue aquí esta herida? ¿Qué quiere enseñarme? ¿Qué sentido puede tener el dolor que llevo dentro? Frankl decía, el ser humano es capaz de soportar cualquier cómo, si tiene un porqué, y Jung complementaba, la verdadera sanación no es simplemente aliviar el dolor, sino transformarlo en sabiduría, en propósito, en semilla de una vida nueva. Eso no significa romantizar el sufrimiento, ni justificar lo injustificable, sino comprender que dentro de cada herida habita una pregunta sagrada. ¿Soy suficiente? ¿Merezco ser amada tal como soy? Muchos de nuestros comportamientos adultos buscan responder esa pregunta. A veces trabajamos en exceso para sentirnos valoradas. Otras, buscamos amor a cualquier precio, incluso a costa de nuestro propio bienestar, o nos alejamos del amor antes de sentirnos rechazadas. Pero esa respuesta, la que apacigua el dolor de raíz, nunca viene de afuera. Jung diría, solo cuando te atreves a mirar tu verdad con compasión, puedes decir, soy suficiente, porque me acepto con todo lo que soy. Llorar por lo que te faltó no es signo de debilidad, sino de entrega consciente. Jung veía las lágrimas como una purificación del alma. Lo que es llorado se libera, y lo que se libera crea espacio para lo nuevo. No reprimas tus lágrimas. Cuando decides escuchar a tu niña interior, algo en ti se transforma. No importa cuántos años hayan pasado, esa niña sigue esperando ser acogida, y cuando por fin lo es, la adulta puede por fin descansar. Jung decía, el privilegio de toda una vida es ser quien realmente eres. No significa negar la herida, sino integrarla. Si esta reflexión resuena contigo, te invito de nuevo a suscribirte al canal, no solo para escuchar palabras, sino para caminar juntas este viaje de autodescubrimiento, de verdad y de libertad. Sanar es volver a casa, no a un lugar físico, sino a ese espacio interno donde puedes habitar sin miedo, sin juicio, sin abandono, donde tu historia deja de ser carga y se convierte en territorio comprendido, en raíz firme sobre la que puedes construir tu vida. Muchas veces, tras la búsqueda incansable de aprobación, se esconde una niña que solo quería ser vista, reconocida, amada. Cuando esa necesidad no es escuchada, se transforma en una sed interminable de validación externa. Jung decía que el ego se convierte en una construcción vacía cuando no está enraizado en el sí mismo. Lo que buscas fuera, si no lo cultivas dentro, se convierte en dependencia emocional. En las relaciones, estas heridas emergen con fuerza. Te apegas demasiado rápido, o te alejas en cuanto el amor se vuelve real. Repites vínculos con personas frías, controladoras o emocionalmente distantes. No es coincidencia, estás repitiendo, inconscientemente, los lazos de la infancia, para intentar sanar lo que no pudo ser sanado allí. Jung llamó a esto el eterno retorno del trauma no curado, un ciclo que solo se rompe con conciencia y compasión profunda hacia ti misma. Pero es vital diferenciar entre entender intelectualmente la herida y realmente integrarla. Muchas pueden explicar su historia, pero aún reaccionan como si vivieran aquel sufrimiento hoy. Jung creía que la verdadera transformación sucede cuando el cuerpo y el alma se sienten seguras para soltar la armadura, para habitar la vida sin miedo. Por eso, tu cuerpo es un mapa. El insomnio,
la tensión, la fatiga, no son enemigos, son faros que te muestran por dónde empezar. El trabajo no es pelear con ellos, sino acompañarlos con ternura. El proceso de sanación comienza cuando decides no luchar más contra tu historia, sino escribir sobre ella desde un nuevo lugar. Hazlo ahora, si puedes. Toma una hoja, un lápiz, y escribe la frase: hoy elijo transformar mi dolor en camino. Hoy decido dar sentido a mi herida. Déjala a la vista. Cada vez que el dolor asome, repítela como un mantra silencioso. La verdadera libertad emocional no es negar lo vivido, sino elegir cómo lo llevas contigo a partir de hoy. Cada historia de dolor puede ser también una historia de transformación. ¿Cuántas veces al mirar atrás te das cuenta de que fuiste tu peor enemiga? ¿Cuántos sueños abandonaste antes siquiera de intentar, convencida de que no era suficiente? ¿Cuántas veces te acercaste al borde de la felicidad solo para retroceder por miedo a que algo o alguien te hiciera daño otra vez? Este es el ciclo del autosabotaje, uno de los síntomas más persistentes de las heridas infantiles no sanadas. La autosabotaje no nace de la pereza, ni de la falta de fuerza de voluntad, es el resultado de una lealtad invisible. Una parte tuya, aún leal al dolor, prefiere lo conocido a lo incierto, prefiere la seguridad del fracaso repetido, antes que arriesgarse a la vulnerabilidad de la esperanza. Jung decía que lo que no integramos como parte de nosotras opera desde la sombra, guiando nuestros actos desde un lugar secreto. Aquí entra en juego la máscara. Donald Winnicott, el gran psicoanalista, hablaba del verdadero yo y el falso yo. El verdadero yo es espontáneo, vital, capaz de sentir y expresar, incluso de equivocarse sin perder dignidad. El falso yo es una armadura, una piel dura construida para sobrevivir a un entorno hostil, para evitar el dolor del rechazo o la humillación. Muchas adultas viven décadas desde ese falso yo, relacionándose, trabajando, amando y decidiendo desde una versión que no es auténtica, hasta que un día, el peso de la máscara se vuelve insoportable. La sanación empieza cuando, aunque sea en soledad, te atreves a quitar la máscara. Cuando decides dejar de fingir que todo está bien, dejar de ser siempre la fuerte, la que cuida de todos, la que nunca necesita ayuda. Hay algo profundamente bello en la vulnerabilidad. Jung afirmaba: solo quien mira hacia adentro, despierta, y mirar hacia adentro es ver todo, lo que amas, lo que temes, lo que deseas, lo que perdiste. No todas están listas para ese viaje. La mayoría teme que si dejan de cumplir su papel, serán abandonadas, criticadas e ignoradas. Pero solo cuando dejas de ser la actriz de tu propia vida y comienzas a ser autora, el alma descansa, y por fin, el cuerpo se relaja. No tienes que ser perfecta, solo necesitas ser real. A veces la máscara de la independencia es solo el disfraz del miedo a necesitar. La máscara de la fortaleza esconde la extenuación de quien siempre sostuvo todo para no desmoronarse. Pregúntate con honestidad: ¿eres realmente fría? ¿O aprendiste a no necesitar para no sufrir? ¿Eres verdaderamente fuerte? ¿O estás exhausta de llevar todo el peso sola? El proceso de quitar la máscara es paulatino, no es necesario derribarla de golpe. Basta con un gesto, una palabra verdadera, un momento de silencio contigo misma, sin juicio. Haz el ejercicio de sentarte, respirar y escribir: hoy me permito ser vulnerable, hoy suelto la máscara, aunque solo sea por unos minutos. Repite este gesto, verás cómo poco a poco la presión interna se suaviza y aparece un espacio nuevo, el espacio de tu verdad. Mucha gente cree que así soy, y nunca se pregunta si ese así es elección o protección. Jung diría: no eres tu defensa, eres lo que queda cuando la defensa se suelta, y ese encuentro, aunque duela, es el principio de la libertad que tu alma busca desde hace tanto. Dicen que los sueños son la lengua secreta del alma, el eco de lo que aún no fue dicho en voz alta. Jung dedicó buena parte de su vida a descifrar el significado profundo de los sueños, porque comprendía que cada imagen, cada símbolo, cada escenario onírico era un mensaje cifrado de la psique que ansiaba ser escuchado. Si alguna vez soñaste que te perdías en un lugar desconocido, que eras pequeña y nadie te encontraba, o que buscabas desesperadamente un refugio,
Probablemente era tu niña interior pidiendo ser rescatada. A veces, los sueños nos muestran la urgencia de regresar a nosotras mismas, de tendernos la mano desde el presente adulto, de abrazar a esa pequeña que sigue esperando ser vista. Haz el ejercicio de escribir tus sueños, apenas despiertes, sin juzgarlos, ni intentar interpretarlos de inmediato. Lee en voz alta lo que recuerdas, aunque parezca absurdo. A veces, la niña interior se comunica a través de símbolos, de escenas fantásticas, de personajes misteriosos. No busques lógica, busca sentir lo que esos sueños despiertan en ti. Tal vez descubras que tras cada laberinto nocturno, hay un deseo profundo de pertenecer, de volver a casa. Y aquí aparece el concepto del hogar interno, ese santuario donde, por fin, puedes habitarte sin miedo. Jung decía que el sí mismo es ese centro seguro, un núcleo de paz y protección, al que puedes regresar siempre, incluso cuando el mundo afuera es incierto. Muchas mujeres pasan la vida buscando pertenecer a lugares, a personas, a roles, pero el viaje más transformador es aquel en el que creas tu propio hogar interior, ese espacio donde tu historia no es un fardo, sino raíz, donde tus emociones no son enemigas, sino maestras, donde tu presencia basta para sentirte completa. Construir ese santuario interno requiere práctica y paciencia. No es un destino, sino un proceso. Comienza por pequeños rituales: preparar una taza de té en silencio, encender una vela, meditar unos minutos antes de dormir, escribir una carta de gratitud a tu niña interior. No busques perfección, busca presencia. Cada gesto que haces por ti, por pequeño que sea, le dice a tu alma que finalmente hay alguien en casa. Hay días en que la soledad duele, en que parece que nada llena el vacío. En esos momentos, en vez de huir, quédate contigo. Coloca una mano sobre el corazón. Respira hondo y di en voz baja: estoy aquí para ti. No tienes que ser fuerte hoy. No tienes que entender todo ahora. Solo vamos a estar juntas, respirando, sintiendo. Este acto simple, repetido día tras día, construye la base de tu nueva pertenencia. La verdadera pertenencia no depende de la aprobación ajena, depende de la relación que cultivas contigo misma. Cuando logras sentirte en casa dentro de tu piel, de tu historia, el miedo al abandono comienza a disiparse. Ya no necesitas rogar por atención, ni mendigar amor, ni aceptar migajas. Eres tú quien establece el estándar, quien reconoce su valor, quien se convierte en guardiana de su propia ternura. Si alguna vez sentiste que no encajas en ningún lugar, recuerda, el único lugar donde realmente debes encajar es en ti misma. Y cada paso que das hacia tu autenticidad es un regreso al hogar. Jung afirmaba que el centro seguro, el sí mismo, es un santuario al que siempre puedes volver. Nadie te lo puede quitar, nadie te puede expulsar. Es tuyo por derecho de nacimiento. Y cuando por fin habitas ese centro, el mundo afuera pierde el poder de definirte. Dicen que el cuerpo guarda lo que la mente calla. Jung, aunque vivió en una época donde la psicosomática apenas se intuía, ya sabía que el cuerpo es memoria viva. Hoy la ciencia confirma lo que el alma siempre supo. Cada dolor físico inexplicable, cada tensión recurrente, cada síntoma sin causa aparente, puede ser la voz de una emoción que no encontró palabras. ¿Cuántas veces tu estómago se ha cerrado frente a una situación difícil? ¿Cuántas veces tu garganta se apretó para evitar decir algo que dolía? ¿Cuántas veces tu piel ha reaccionado cuando te sentiste rechazada, juzgada, no vista? El cuerpo no miente, no tiene la sofisticación de la mente para inventar historias, simplemente expresa lo que fue reprimido. Por eso, el camino de regreso a ti pasa necesariamente por tu cuerpo, no como un enemigo a corregir, sino como un aliado a escuchar. La sanación profunda comienza cuando te permites habitarte, sentir cada parte de ti, sin juicio, cuando en vez de pelear contra los síntomas, los acoges como señales de algo que pide atención, cariño, presencia. Te invito a un ejercicio sencillo pero poderoso. Cada mañana antes de comenzar el día, coloca ambas manos sobre tu vientre, respira profundamente y pregúntate: ¿qué necesitas hoy? Deja que la respuesta venga sin forzar. A veces, tu cuerpo pedirá descanso, otras, movimiento, otras solo una pausa para sentir. Haz este gesto por varios días.
Notarás que, poco a poco, la ansiedad disminuye, el cansancio se aligera, y tu mente se aquieta. La autoestima verdadera no es un sentimiento pasajero, ni una frase positiva repetida al espejo. Es un estado interno construido sobre la aceptación radical de quién eres, con tus luces y sombras, tus cicatrices y tus victorias. Es mirarte con ojos compasivos, incluso en tus días más difíciles. Jung decía que el alma florece cuando es reconocida. ¿Cuándo fue la última vez que te dijiste, de verdad, estoy orgullosa de ti? Hazlo ahora, aunque no lo sientas por completo. Repite, estoy orgullosa de mí por todo lo que he atravesado, por no haberme rendido, por estar aquí, intentándolo. El camino hacia el amor propio es lento, y a veces incierto. Habrá días en que te parecerá que no avanzas, que vuelves a tropezar con las mismas piedras. No te castigues por ello. La sanación es espiral. Volvemos a los mismos lugares, pero cada vez con más luz, con más comprensión, con menos miedo. Si alguna vez sentiste que no pertenecías a ningún lugar, que no eras suficiente, recuerda, el lugar más importante es el que creas dentro de ti, ese santuario, ese hogar donde puedes descansar, sentir, llorar, celebrar, equivocarte y seguir siendo digna de amor. La reconstrucción de la autoestima empieza cuando dejas de buscar afuera lo que solo puedes darte tú, cuando haces las paces con tu historia y decides, cada día, que mereces tu propio cuidado, tu propio respeto, tu propia ternura. Si este mensaje ha resonado en ti, si sientes que tu cuerpo pide ser escuchado, te invito a dejar un comentario, una frase, una palabra que te ayude a anclarte en este proceso. A veces, nombrar lo que sientes es el primer paso para transformar lo que duele. Recuerda, tu cuerpo es tu casa, tu alma es tu hogar. No estás aquí para sobrevivir, sino para habitarte plenamente, con dignidad y con amor. Muchas mujeres crecen creyendo que deben ser responsables de todo y de todos. Es un peso invisible, aprendido desde pequeñas, cuando el amor parecía depender de ser útil, de no molestar, de cuidar a los demás antes que a sí mismas. Jung decía que este exceso de responsabilidad no nace de la madurez, sino de una herida profunda. Es el eco de una niña que sintió que solo sería amada si resolvía problemas, si nunca fallaba, si siempre ponía las necesidades ajenas por encima de las propias. Quizá te reconozcas en este relato. Tal vez desde tu infancia te viste obligada a mantener la paz en casa, a consolar la tristeza de tu madre, a esconder tu propio dolor para no sobrecargar a nadie. Así, la niña que cuida a los adultos crece cansada, cargando fardos que nunca le correspondieron. Se convierte en esa mujer que dice sí cuando quiere decir no, que se siente culpable incluso por lo que no hizo, que experimenta ansiedad ante la simple posibilidad de defraudar a alguien. Jung nos invita a mirar esta responsabilidad excesiva con compasión, no como un defecto, sino como una defensa. Fue la estrategia que encontraste para garantizar cariño en un entorno incierto. El problema es que, ya en la adultez, este patrón se convierte en una prisión. Comienzas a creer que si te relajas aunque sea un momento, todo se va a derrumbar. Sientes culpa al descansar, miedo de soltar, vergüenza de pedir ayuda, pero llega un momento en que el alma ya no puede más. El cuerpo grita, dolores en la espalda, insomnio, fatiga inexplicable, la mente se agota, pensamientos acelerados, angustia, autoexigencia sin fin. La vida se vuelve demasiado pesada para simplemente ser vivida. Se convierte en algo que solo puedes soportar, y es ahí donde Jung nos ofrece su sabiduría. No tienes que cargar el mundo para merecer tu lugar aquí. El camino de regreso empieza con un acto valiente, devolver lo que nunca fue tuyo para cargar. Eso no es egoísmo, es amor propio. Pregúntate, ¿qué estoy llevando conmigo que no es mío? Tal vez sea la tristeza de tu madre, el miedo de tu padre, las expectativas de toda una familia. Tal vez sea la obligación de salvar, de complacer, de nunca equivocarte. Cuando reconoces esto, algo en ti empieza a liberarse. Te propongo un ejercicio. Escribe en tu diario o aquí mismo, en los comentarios. Hoy devuelvo la carga que no era mía. Repite este mantra silencioso cada vez que sientas el peso en tus hombros. Imagina, visualiza cómo con respeto pero con firmeza, devuelves todo aquello que no te pertenece. Siente cómo te haces más ligera, más libre, más tú.
Sanar no es abandonar a quienes amas, es, precisamente, dar lo mejor de ti sin destruirte en el proceso. Es aprender a decir sí al otro, pero nunca más decirte no a ti misma. Es poder descansar sin culpa, existir sin pedir disculpas, amar sin sacrificarte hasta desaparecer. El ciclo de la autoexigencia empieza a disolverse cuando comprendes que no tienes que conquistar la dignidad. Naciste digna, recibe esa verdad como una semilla, pliega cada día con gestos de autocompasión, con pausas, con decisiones honestas. Cada vez que te sorprendas cargando más de lo que puedes, detente y pregunta, ¿para quién hago esto? ¿Quién me pidió este sacrificio? ¿Qué obtengo cuando me abandono? La respuesta, a veces, llega con lágrimas, a veces, con silencio, pero siempre viene acompañada de un alivio suave, ese suspiro de quien por fin empieza a permitirse vivir. Recuerda, la libertad no es alejarte de todos, sino reencontrarte contigo misma. La vida solo se vuelve liviana cuando devuelves lo que nunca fue tuyo para cargar. Hay tristezas que no se explican, un cansancio que no se quita ni con descanso, una nostalgia sin objeto, un vacío que aparece en los momentos menos esperados. No es depresión clínica, aunque a veces se parece, sino una melancolía existencial, una señal silenciosa de que el alma está pidiendo ser escuchada. Jung decía que la tristeza es el precio que pagamos por no haber escuchado durante demasiado tiempo nuestra verdad más profunda. Cuando la vida nos obliga a ser adultas demasiado pronto, cuando nos desconectamos de nuestra sensibilidad para sobrevivir, la tristeza aparece como un puente de regreso a nosotras mismas. La tristeza no es el problema es ignorarla. Ese vacío interno, esa sensación de no pertenecer, suele ser la voz de la niña interior que aún espera un abrazo, una mirada comprensiva, un espacio para existir sin juicio. Muchas mujeres, incluso después de haberlo logrado todo, sienten una falta de sentido que nada ni nadie puede llenar. Es la nostalgia de sí mismas, el llamado silencioso de la parte que fue dejada atrás para poder sobrevivir. Jung proponía que la única manera de transformar el vacío es entrar en él sin miedo, sentarse junto a la tristeza, como quien acompaña a una amiga en silencio, sin urgencia por cambiarla, solo con presencia. A veces, llorar lo no llorado es el primer paso. Otras veces escribir sin filtro, dejar que las palabras caigan como gotas sobre la página, sin juzgarlas ni corregirlas. Te propongo una práctica sencilla. Cuando el vacío asome, no huyas de él. Siéntate en silencio, lleva la mano al pecho y repite en voz baja, estoy aquí, no te dejaré sola. Hazlo una y otra vez. La tristeza, cuando es reconocida, comienza a transformarse. Ya no es un pozo sin fondo, sino un portal, una puerta hacia lo que verdaderamente importa. Jung decía que el alma no grita, susurra, pero si no la escuchas, el susurro se transforma en dolor, el cuerpo empieza a mostrar síntomas, la mente se llena de pensamientos oscuros, la vida pierde color. Por eso la verdadera sanación no es reprimir la tristeza, sino aprender a honrarla como un mensaje sagrado. Si en algún momento sientes que el vacío es demasiado, busca ayuda. Nadie está destinado a caminar solo. La sanación también se da en compañía, en la escucha, en el reconocimiento mutuo. Permítete pedir apoyo, abrirte, compartir lo que sientes. Eso no te hace débil, te hace humana. Recuerda, la tristeza es una invitación a mirar adentro, a volver al origen, a reencontrarte con la parte de ti que aún espera ser amada. No la ignores, no la juzgues, escúchala, abrázala, y verás cómo, poco a poco, el vacío se convierte en espacio fértil para una nueva vida. Detrás de toda rabia desbordada, suele haber una tristeza no reconocida. Muchas mujeres fueron enseñadas, desde pequeñas, a reprimir su enojo. No seas grosera, no llores así, debes ser buena. Aprendieron que expresar rabia era peligroso, vergonzoso, o simplemente inaceptable. Así, una parte de la energía vital quedó atrapada en el cuerpo, transformándose en culpa, ansiedad o síntomas físicos. Jung entendía que la sombra toma el control cuando intentamos negarla. La rabia ignorada se vuelve resentimiento, reprimida se convierte en enfermedad, pero la rabia no es en sí misma destructiva, es la voz interna que señala un límite cruzado, una injusticia sufrida,
una necesidad ignorada. La rabia sana nos protege, nos impulsa a poner límites, a defender lo que es nuestro, a decir, basta, cuando algo duele. Quizás, al mirar tu vida, recuerdas momentos en que tragaste tu enojo para no causar problemas. Quizás aún cargas la ira de una infancia, en la que nadie te escuchó, en la que tus lágrimas fueron minimizadas, o tus necesidades fueron vistas como una molestia. Esa rabia reprimida no desaparece. Busca salida en el cuerpo, en las relaciones, en la autoexigencia. Es como un volcán dormido que, de tanto contenerse, termina estallando en el peor momento. Sanar implica aprender a escuchar la rabia, no a temerla ni a descargarla sin control. Es preguntarte, ¿qué parte de mí fue silenciada? ¿Qué necesitaba y no recibí? ¿Dónde dije sí, pero quería decir no? Permítete escribir lo que nunca pudiste decir. Grita al papel. Llora si es necesario. Da voz a esa parte tuya que solo buscaba ser reconocida. La autoexigencia, esa voz interna que nunca se conforma, que exige más y más, que nunca te deja descansar, a menudo es hija de la rabia no escuchada. Es una forma de canalizar hacia adentro lo que no pudiste expresar hacia afuera. Te castigas por no haber sido suficiente, cuando en realidad solo eras una niña buscando amor. Jung decía que la sanación empieza cuando dejamos de pelear con nosotras mismas y comenzamos a dialogar con nuestras emociones. No se trata de justificar todo lo que sentimos, pero sí de reconocerlo, de dar espacio, de no juzgar ni reprimir. La rabia, cuando es vista, se transforma en poder. Cuando la ignoras, se vuelve veneno. Te propongo un acto simbólico. Escribe una carta a quien te hirió en tu infancia, no para enviar, sino para liberar. Deja que la rabia salga, sin filtros, sin censura. Luego, si quieres, rompe la carta, quémala, entiérrala. Haz de este acto un ritual de liberación. A veces, solo al soltar lo que duele, aparece la paz. Recuerda, todas tus emociones tienen derecho a existir. No eres menos digna por sentir rabia, ni más valiosa por reprimirla. Eres humana, completa, capaz de abrazar la totalidad de lo que eres. La libertad comienza cuando puedes sentir sin miedo. Muchos adultos no recuerdan en qué momento exacto dejaron de ser niños. Simplemente un día, la vida les exigió crecer antes de tiempo. A veces fue la ausencia de un padre o de una madre, otras, la enfermedad en casa, el miedo, la carencia, o el dolor de ver a los propios cuidadores desbordados por su propia historia. Así nace la niña que se convierte en adulta demasiado pronto, la que consuela, la que ordena, la que cuida a todos mientras su propia infancia se escapa en silencio. Este rol de salvadora es una carga pesada. Es la niña que hace de mediadora, que calma los gritos, que intenta proteger a sus hermanos, que limpia lágrimas ajenas mientras aprende a esconder las propias. Jung y otros grandes terapeutas, como Alice Miller, han descrito este fenómeno como una tragedia silenciosa. La niña adoptada emocionalmente, la que nunca encontró un verdadero refugio, aunque su hogar pareciera completo desde fuera. La consecuencia de crecer así es profunda y duradera. Al llegar a la adultez, esa mujer es admirada por su fortaleza, su resiliencia, su capacidad de dar y dar sin medida, pero en el fondo vive cansada, sola, sintiendo que nunca es suficiente. Muchas veces, todos la ven como un pilar, pero nadie le pregunta cómo está, qué necesita, qué sueña para sí misma. Sanar esta herida implica un gesto revolucionario, dejar de salvar a los demás para por fin empezar a salvarte a ti misma. No se trata de abandonar a quienes amas, sino de recordar que tu vida también importa. La salvadora, cuando sigue cargando el mundo sobre los hombros, se olvida de su propio corazón. Haz un alto y pregúntate, ¿qué parte de mi vida he dejado de vivir por cuidar a otros? ¿Cuántos sueños propios guardé en un cajón? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que escuché mis propias necesidades? Tal vez la respuesta duela, pero es el primer paso para la libertad. Te invito a un acto de ternura radical. Coloca tus manos sobre el corazón y repite en voz baja: ya no soy responsable del dolor de los demás. Hoy elijo cuidarme a mí. Puedes escribirlo, dibujarlo, convertirlo en un mantra diario. Cada vez que sientas culpa por descansar, por decir no, por poner un límite, recuerda que la verdadera generosidad comienza por casa. Recuerda, no puedes dar lo que no tienes.
Cuando te permites recibir tu propio cuidado, cuando dejas de ser solo la salvadora, te transformas en tu propia protección. La niña que fuiste merece hoy un adulto que la abrace, que la escuche, que le devuelva el derecho de vivir ligera, de equivocarse, de descansar. Jung decía que sanar la infancia no es volver atrás, sino ofrecer, ahora, lo que no recibiste entonces. Cuando sueltas el rol de salvadora, cuando te das permiso de ser vulnerable, la vida comienza a sentirse tuya, no apenas una extensión de las historias ajenas. Escribe, si sientes resonar en tu interior, hoy libero la carga que no era mía, deja que esta decisión sea la semilla de una nueva etapa. No eres egoísta por priorizarte, eres valiente por fin, recordarte. Una de las señales más claras de una herida de infancia no sanada es el autosabotaje, es esa tendencia casi inconsciente a dar un paso atrás justo cuando la vida te ofrece una oportunidad real de cambio. Es ese impulso de abandonar tus sueños, de alejar a quien te ama, de procrastinar justo cuando el miedo al éxito es tan grande como el miedo al fracaso. Jung llamaba la sombra a todo lo que hemos reprimido, negado o escondido por miedo a no ser amadas. Esa sombra guarda nuestras inseguridades, pero también nuestros talentos no reconocidos, nuestras pasiones postergadas, la creatividad que fue castigada o minimizada. La sombra, lejos de ser una enemiga, es el almacén de todo lo que necesitamos integrar para vivir con plenitud. Cuando el autosabotaje aparece, no es señal de flojera ni de falta de carácter, es la voz de una parte herida que teme perder el amor si se atreve a brillar. Muchas veces la niña interior aprendió que destacar era peligroso, que ser vista era motivo de crítica, que mejor pasar desapercibida. Así, cada vez que en la adultez surge una oportunidad, la sombra activa alarmas. No te expongas, vas a fallar, no mereces tanto. El primer paso para romper este ciclo es mirar la sombra de frente, sin juicio, preguntarte con honestidad, ¿qué partes de mí estoy negando por miedo? ¿Qué talentos guardé en la oscuridad? ¿Qué sueños dejé a medias para no decepcionar a nadie? El trabajo de integración no se hace de la noche a la mañana. Es una espiral. A veces avanzarás, otras veces parecerá que retrocedes, pero cada encuentro honesto con tu sombra es un acto de coraje. Jung decía, lo que no aceptas de ti misma te controla desde el inconsciente. Por eso, la verdadera libertad empieza cuando dejas de huir de tus propias heridas, cuando te atreves a nombrar tus miedos, a reconocer tus deseos, a abrazar incluso tu parte insegura. Te propongo un ejercicio poderoso. Escribe una lista de todo lo que te da miedo mostrar al mundo. Luego pregúntate, ¿de dónde aprendí a ocultar esto? ¿Qué pasaría si hoy le diera un espacio en mi vida aunque sea pequeño? A veces, solo al dar voz a lo que callamos, la autosabotaje pierde fuerza y la sombra se convierte en maestra. El nacimiento del verdadero yo ocurre cuando te permites ser entera, sin recortar las partes que no encajan en la expectativa ajena, cuando te reconcilias con tu historia, con tus cicatrices, con tu luz y con tu oscuridad. No se trata de eliminar la sombra, sino de iluminarla, de integrarla como parte de tu riqueza interior. Recuerda, no eres menos por tener miedo, eres valiente cada vez que eliges avanzar a pesar de él. La sombra solo es oscura hasta que enciendes la luz de la conciencia. Donald Winnicott, uno de los grandes pensadores de la psique humana, hablaba de dos conceptos fundamentales, el falso yo y el verdadero yo. El falso yo es esa coraza que se fue construyendo desde la infancia, para adaptarse, para evitar el dolor, para sobrevivir en un entorno donde ser auténtica podía ser peligroso o doloroso. Es el personaje que sonríe aunque está cansada, que dice sí para no causar problemas, que aparenta fuerza cuando en realidad necesita consuelo. El verdadero yo, en cambio, es espontáneo, vital, capaz de sentir y de expresarse sin miedo a ser rechazada. Es esa parte de ti que existe antes de la herida, antes de las exigencias, antes de las expectativas ajenas. Es la niña que se asombraba, que soñaba, que reía sin culpa, que lloraba sin vergüenza. Ese yo no desapareció, solo quedó oculto, esperando el momento en que fuera seguro volver a salir. El regreso al verdadero yo es un proceso delicado. No se trata de destruir el falso yo,
sino de agradecerle por haber protegido tu vulnerabilidad en momentos difíciles. Pero ahora ya adulta, puedes elegir otra forma de vivir. No necesitas seguir actuando para recibir amor. Ahora puedes crear un espacio interno donde tu autenticidad es bienvenida. Jung decía que la individuación, ese viaje hacia el centro de ti misma, comienza cuando dejas de buscar validación afuera y empiezas a escuchar la propia voz. Es un camino solitario a veces, porque muchas personas a tu alrededor se acostumbraron al personaje, no a la persona real. A veces el entorno resiste el cambio, pero tu alma lo celebra. ¿Cómo volver a ese yo verdadero? Empieza con gestos sencillos. Hazte preguntas honestas. ¿Esto que hago, lo hago porque quiero o porque creo que debo? ¿Esta emoción es mía o es una respuesta aprendida para agradar a otros? Date permiso para descansar cuando estés cansada, para decir no sin justificarte, para llorar sin avergonzarte. Poco a poco, tu cuerpo y tu alma van entendiendo que, ahora, es seguro ser quien realmente eres. Un ejercicio. Cada noche antes de dormir, coloca la mano en tu corazón y repite: hoy me permito ser yo misma. No tengo que actuar para ser amada. Soy suficiente tal como soy. Haz esto por unos días y observa cómo, lentamente, algo en tu interior empieza a relajarse. El camino de regreso a tu autenticidad no es lineal. Habrá días de duda, de miedo, de ganas de volver al personaje. No te juzgues por eso. La sanación real es cíclica y requiere paciencia. Cada paso que das hacia tu verdad es un acto de amor propio. Recuerda, la autenticidad no es un destino, es una práctica diaria, y cada vez que eliges ser tú, aunque tiemble la voz, estás construyendo un nuevo hogar interno, donde la paz no depende de la perfección, sino de la verdad. Virginia Satir, pionera de la terapia familiar, decía que el contacto humano esencial es ser reconocida, aceptada y vista en tu verdad. Muchas heridas de la infancia no vienen solo de lo que faltó, sino de lo que nunca fue validado, el talento ignorado, la emoción minimizada, el llanto callado, la alegría que nadie celebró. El ser humano necesita, más que cualquier cosa, sentirse visto. No basta con estar acompañada si nadie mira realmente quién eres detrás de los roles. Muchas mujeres adultas han vivido toda una vida siendo útiles, resolviendo problemas, cuidando de todos, pero en lo más íntimo, sienten que nadie ha visto su verdadero rostro. Es una soledad profunda que no se llena con presencia física ni con palabras superficiales. Jung entendía que el alma florece cuando es reconocida. Ese florecimiento no depende de que todos a tu alrededor te entiendan o te celebren, sino de que tú misma te permitas verte y validarte. El camino de la sanación implica recuperar el poder de mirarte a los ojos, aunque sea frente al espejo, y decirte: te veo, sé por lo que has pasado, reconozco tu esfuerzo, tu dolor, tu esperanza, estoy aquí para ti. Cuando el alma es aceptada, el cuerpo comienza a descansar, la ansiedad disminuye, los hombros se relajan, el corazón deja de latir con miedo constante. No se trata de magia, sino de una verdad ancestral. El cuerpo guarda tensión cuando vive en lucha, y solo se suelta cuando la presencia es real. Te invito a un acto simple pero profundo. Dedica unos minutos cada día a ponerte la mano sobre el corazón y respirar con conciencia. Siente tu latido. Di tu nombre en voz alta y repite: hoy me reconozco. Hoy honro mi historia. Hoy soy suficiente. No esperes que el mundo lo haga primero. Conviértete tú misma en la testigo de tu propio renacimiento. En las relaciones, empieza a practicar la presencia real. Cuando escuches a alguien, hazlo de verdad, sin pensar en lo que vas a responder, sin juicio. Observa cómo, poco a poco, esa presencia transforma el vínculo. La otra persona se siente vista, la conversación se vuelve sagrada, el tiempo se desacelera. El reconocimiento no es un lujo, es una necesidad básica del alma. Cuando empiezas a darte lo que siempre esperaste de afuera, algo dentro de ti cambia. El vacío comienza a llenarse de presencia, de paz, de autenticidad. Recuerda, no tienes que hacer nada extraordinario para merecer ser vista. Tu existencia ya es suficiente. El solo hecho de estar aquí, respirando, sintiendo, intentando, es digno de celebración. Hay algo profundamente bello en atreverse a quebrarse. La cultura,
Enseña que la fuerza está en resistir, en nunca caer, en no mostrar grietas. Pero Jung y otros sabios del alma sabían que la verdadera fortaleza nace precisamente de la vulnerabilidad. Solo quien se permite tocar el fondo descubre el oro oculto en su propia sombra. Atreverse a mirar hacia adentro, con honestidad, es uno de los actos más valientes que existen. No es fácil sentarse frente a la propia tristeza, a la propia rabia, a la propia soledad, pero cuando eliges hacerlo, dejas de ser rehén de tus emociones, te vuelves su compañera, ya no luchas contra lo que sientes, sino que caminas junto a ello, aprendiendo con cada paso. Brené Brown, investigadora del coraje y la vulnerabilidad, ha demostrado que solo las personas capaces de ser auténticas y demostrar sus emociones crean conexiones profundas y verdaderas. La vulnerabilidad no es exponer la herida a cualquiera, sino elegir con sabiduría a quién mostrar el corazón, cuándo y cómo. Es un acto de confianza contigo misma. La reconstrucción después de quebrarse es un proceso lento y sagrado. Se trata de recoger los pedazos, reconocer la historia que cada uno trae y decidir cuál quieres integrar en tu nueva vida. Algunas partes tal vez ya no te sirvan, otras necesitarán ser pulidas, aceptadas con paciencia. No hay prisa, la sanación no tiene reloj. Jung decía, el que mira hacia afuera, sueña, el que mira hacia adentro, despierta. Despertar no siempre es cómodo, muchas veces duele, pero es ese dolor consciente el que limpia, el que ordena, el que transforma. La herida deja de ser un punto final y se convierte en un portal, un umbral hacia una versión de ti más entera, más sabia, más compasiva. Te propongo un pequeño ritual. La próxima vez que sientas que te rompes, en vez de huir o tapar el dolor, permítete estar ahí. Llora si lo necesitas, escribe lo que sientes, pide ayuda si el peso es demasiado, y después con ternura pregúntate, ¿qué quiero hacer con lo que duele? ¿Puedo construir algo nuevo desde aquí? No hay belleza más auténtica que la de quien, habiéndose roto, elige reconstruirse con amor, no desde la exigencia de ser perfecta, sino desde el deseo de ser verdadera. Recuerda, no eres débil por sentir, eres fuerte porque eliges sentir a pesar del miedo. Tu vulnerabilidad es tu puente hacia la sanación, tu brújula para una vida más libre y auténtica. La autoestima profunda no es un truco mental ni una frase pegada en el espejo, no es el resultado de un éxito pasajero, ni el aplauso de otros. Es una construcción interna, lenta, íntima. Nace del acto de mirar tu propia historia con respeto y ternura. Jung decía que el alma florece cuando es reconocida, primero por ti, y después, si así sucede, por los demás. Durante años, muchas mujeres han buscado valor en lo que hacen, en lo que dan, en lo que logran. Han creído que, para merecer amor, deben ser impecables, nunca fallar, estar siempre disponibles. Esa forma de autoestima es frágil, porque depende de factores externos, que nunca podrás controlar del todo. Un día recibes aprobación, al otro, silencio o rechazo, y todo tu mundo interior se tambalea. La verdadera transformación comienza cuando dejas de buscar afuera lo que solo puedes darte tú. Empieza celebrando los pequeños logros, no por lo que significan para otros, sino por lo que representan para ti. Reconoce el coraje de haberte levantado hoy, de haber sentido, de haber enfrentado lo que parecía imposible. No esperes grandes gestas. Basta con estar aquí respirando e intentando. Eso ya es digno de celebración. Un ejercicio poderoso es escribir cada noche 3 cosas por las que te sientes orgullosa de ti. Pueden ser mínimas: haber pedido ayuda, haber puesto un límite, haber descansado sin culpa, haber sentido tristeza y no haber huido de ella. Poco a poco, este acto siembra nuevas raíces en tu corazón, raíces de autocompasión. La autocompasión no es lástima, ni resignación, es la capacidad de tratarte con la misma ternura y comprensión con la que cuidarías a una amiga querida. Significa decirte, en los días difíciles, está bien no poder con todo, está bien equivocarte, está bien necesitar tiempo. Significa aprender a consolarte, a darte pausa, a no exigirte perfección. Jung sugería mirar el propio reflejo y hablarte como lo haría un adulto compasivo. Estoy orgulloso de ti, por lo que eres, no por lo que logras. Estoy aquí,
Pase lo que pase, practica esto aunque al principio te parezca artificial. El alma aprende por repetición y cariño. La autoestima profunda te sostiene cuando el mundo afuera es incierto. Te recuerda que tu valor es intrínseco, que nadie puede quitártelo. Cuando te tratas con respeto y bondad, las opiniones ajenas pierden poder. El miedo al rechazo disminuye. El vacío se llena de presencia. Recuerda, tu historia, con todo lo vivido, merece ser celebrada. La autocompasión es la semilla de una nueva vida. No te apresures. Cada pequeño gesto de cuidado hacia ti es un acto revolucionario. Hay un vacío que no se llena con logros ni con personas. Es una nostalgia silenciosa, una sensación de no pertenecer a ningún sitio, de no ser suficiente en ningún papel. Muchas mujeres, aún rodeadas de gente, experimentan esa soledad interna, una especie de exilio sin causa aparente. Jung llamaba a esto la nostalgia del alma. Decía que solo puede ser saciada cuando dejamos de buscar afuera lo que solo puede construirse dentro. El verdadero hogar no es una casa, ni una relación ni un lugar físico. Es el espacio interno que creas, día tras día, con tus actos de amor propio, con tu honestidad, con tu decisión de habitarte sin juicio. La pertenencia más profunda es la que sientes contigo misma, cuando logras, aunque sea por instantes, sentirte en paz en tu propia piel. El miedo a la soledad se disuelve. Ya no necesitas ser aprobada por todos. No tienes que encajar en moldes ajenos. Te vuelves dueña de tu propio centro, soberana de tu mundo interno. Crear ese santuario interior requiere valentía y paciencia. Empieza por preguntarte, ¿qué necesito para sentirme bienvenida en mi propia vida? Tal vez sea menos exigencia, más silencio, un poco de ternura, un ritual diario que celebre tu presencia. Haz de tu espacio personal un refugio. Enciende una vela, pon música suave, escribe tus pensamientos, cuida tu cuerpo con amabilidad, permítete sentir que al menos ahí no tienes que fingir. Cuando surge el vacío, en vez de huir, quédate contigo, respira profundo y recuérdate, no estoy sola, estoy aquí, conmigo, me pertenezco, aunque el mundo afuera sea incierto. Esa práctica, repetida cada día, va transformando el vacío en plenitud, la nostalgia en arraigo, la soledad en compañía. El santuario interno es ese lugar simbólico, donde no hay máscaras, donde no se exige perfección, donde todas tus versiones, la fuerte, la cansada, la que sueña y la que teme, tienen permiso de existir. Es el espacio donde la compasión se vuelve ley y la autocrítica pierde fuerza. Jung decía, la única forma de transformar el vacío es atravesarlo, no llenarlo con distracciones. Atrévete a quedarte ahí, a mirar de frente el hueco, y descubrirás que al otro lado está la versión de ti que siempre ha esperado ser acogida. Recuerda, pertenecer a ti misma es el acto más revolucionario y sanador que puedes realizar. Tu casa no es un lugar fuera, es tu corazón dispuesto a recibirte siempre. El perdón, tal como lo concebía Jung, no es un acto de debilidad ni de olvido, tampoco es una justificación para lo que dolió. Es ante todo un acto de libertad interior. Muchas mujeres han cargado durante años con heridas que nunca fueron reconocidas, esperando que un día el otro pida perdón, que la vida repare lo que fue injusto, que el pasado cambie para poder descansar. Pero el verdadero perdón empieza en el momento en que eliges soltar la identificación con la herida. No significa que el dolor no existió, ni que lo que pasó no fue importante. Significa que, ahora, decides dejar de vivir a partir de ese dolor. El perdón es como una puerta que se abre por dentro. No necesitas que la otra persona la cruce, ni siquiera que entienda lo que sentiste. Es tu decisión de no dejar que el pasado tenga la última palabra sobre tu presente. Jung decía que el perdón no es un acto de resignación, sino de poder. Es elegir conscientemente, liberar el espacio que la herida ocupaba para que la vida pueda florecer ahí. Es soltar la expectativa de reparación externa y asumir la responsabilidad de tu propia sanación. A veces ese perdón no vendrá en palabras. Será un silencio, un suspiro, una carta que nunca se envía, una lágrima que cae y limpia lo que ya no te sirve. Te propongo un ejercicio. Escribe una carta a quien te hirió, o a la vida misma, expresando todo lo que quedó pendiente. No busques que sea justa ni equilibrada. Deja que salga la verdad de tu alma, sin filtro.
Cuando termines, decide qué hacer con esa carta, romperla, quemarla, guardarla como símbolo de tu decisión, de no seguir alimentando el rencor. El perdón verdadero no borra la memoria, pero sí transforma la energía que sostiene el dolor. A veces, el mayor acto de amor propio es soltar la necesidad de que el otro reconozca lo que pasó. Es decirte, no necesito que el pasado cambie para empezar a vivir distinto. Hoy suelto la herida, no porque no duela, sino porque merezco paz. Soltar la identificación con la herida es dejar de usarla como identidad. No eres solo lo que te pasó, eres mucho más. Eres la que eligió seguir adelante, la que está construyendo un hogar interno, la que se permite sentir y sanar. Recuerda, el perdón no es para quien te lastimó, es para ti, es el mayor regalo que puedes darte, es el acto íntimo de cerrar el ciclo y abrir las ventanas para que entre nueva luz. Hay momentos en la vida en que la soledad parece un abismo, instantes en los que el mundo exterior sigue su curso, indiferente, y hasta las personas más cercanas parecen no alcanzar tu dolor. En esos días, lo más fácil es querer huir de ti misma, buscar distracciones, anestesiar la herida con cualquier ruido externo. Pero Jung y tantos otros sabios de la psique sabían, la verdadera transformación comienza cuando te quedas contigo, aun cuando todo te invite a escapar. La presencia es ese acto radical de no darte la espalda, es la decisión de permanecer aunque duela, es sostener tu propio corazón, colocar una mano en el pecho y decirte, no sé cómo, pero hoy no me voy a dejar sola, es mirarte con ternura en el espejo, aun con los ojos hinchados, y reconocerte, sigo aquí, no importa cuántas veces haya caído, no importa quién se haya ido, me quedo conmigo. Amar a ti misma en los momentos difíciles es el mayor acto de valentía, no es egoísmo, ni arrogancia, ni resignación. Es el milagro cotidiano de elegirte, una y otra vez, sobre el abandono aprendido. Cuando haces esto, algo empieza a cambiar dentro, el cuerpo se relaja, el miedo pierde fuerza, la herida se suaviza. Te propongo una práctica para esos días en que la angustia pesa más. Siéntate en silencio, respira profundo y repite tu nombre varias veces, como si llamaras a una niña pequeña que busca consuelo. Dile, estoy aquí, no te dejaré sola. Pase lo que pase, estoy contigo. Haz de este gesto un ritual de regreso. Con el tiempo, esa presencia se convertirá en un refugio indestructible, un sagrado compromiso contigo. La autocompasión activa es la semilla de la verdadera resiliencia. No se trata de no sentir dolor, sino de no abandonar tu propia mano cuando todo tiembla. Es sostenerte con la misma ternura con que sostendrías a alguien amado. Es recordar, una y otra vez, que mereces tu propio cuidado, especialmente cuando el mundo se apaga. Recuerda, la presencia es la medicina más poderosa, no siempre sanará la herida de inmediato, pero hará que nunca más tengas que enfrentar el dolor en soledad. Eres tu mejor compañía, no te sueltes. Hay un día en la vida de toda persona en que el cansancio de huir se vuelve más pesado que el miedo a mirar hacia adentro. Es entonces cuando ocurre el verdadero despertar. Decides dejar de esperar que el mundo cambie, que los demás reparen, que el pasado se disuelva por sí solo. Empiezas a entender que el único lugar donde puedes ejercer poder real es dentro de ti, en tu presente, aquí y ahora. Jung decía que la tarea más difícil y más transformadora del ser humano es conocerse a sí mismo. No se trata de memorizar teorías ni de coleccionar diagnósticos. Se trata de atreverse a ver sin disfraces lo que sientes, lo que temes, lo que sueñas y también lo que has evitado mirar. Ese acto de honestidad abre una puerta interior por donde entra la luz. Reescribir tu presente es un acto de amor y valentía. Es preguntarte, ¿qué historia estoy contando sobre mí misma? ¿Quién escribió los capítulos más dolorosos? ¿A quién le estoy entregando hoy el lápiz de mi vida? Poco a poco, descubres que puedes elegir nuevas palabras, nuevos diálogos, nuevas formas de responder. Ya no eres solo la suma de tus heridas, eres autora de tu propia narrativa. Proteger tu futuro comienza cuando sueltas la lealtad inconsciente a un pasado que ya no tiene nada nuevo que enseñarte. Puedes honrar tu historia sin quedarte atada a ella. Cada vez que eliges actuar desde la conciencia, no desde la herida,
Estás sembrando libertad para la mujer que serás mañana, para las generaciones que vendrán después de ti. Te invito a un pequeño acto de compromiso. Toma un papel y escribe una carta a tu yo del futuro. Dile lo que deseas para ella, los miedos que decides dejar, los sueños que quieres ver florecer. Dile que, a partir de hoy, eliges ser la adulta que tu niña interior siempre necesitó, la guardiana de tu propia alma. La verdadera protección no es levantar muros ni endurecer el corazón, es abrir espacio para que la vida nueva entre, es poner límites cuando sea necesario, es decir, sí y no con la misma dignidad, es convertirte en refugio para ti misma, todos los días. Recuerda, la mayor revolución es la interna, tu historia no termina en la herida, comienza de nuevo cada vez que eliges quedarte, verte, protegerte y seguir adelante. La transformación auténtica nunca es inmediata ni ruidosa, sucede primero en lo invisible, en las pequeñas decisiones que nadie ve, en las conversaciones internas, en los momentos en que eliges responder distinto aunque nadie lo note. Jung decía que el cambio real comienza en el alma, y solo después se manifiesta en la vida externa. Cuando te permites mirar hacia adentro y empiezas a sanar tu historia, todo tu entorno se mueve. A veces, algunas personas se alejan, otras se acercan de verdad, viejas relaciones encuentran un nuevo equilibrio o simplemente dejan de tener sentido. Tus elecciones diarias, lo que comes, lo que dices, cómo te tratas, empiezan a reflejar tu nuevo lugar interno. No es magia, es coherencia. Cuando la raíz cambia, el fruto también. La mujer que antes solo sabía dar, ahora aprende a recibir. La que solo escuchaba a otros, ahora escucha su propia voz. La que tenía miedo de poner límites, ahora los establece con firmeza y ternura. Muchas veces, quienes te rodean no comprenden de inmediato tu cambio. Puede haber resistencia, crítica, incomodidad, pero poco a poco, el nuevo campo que vas creando desde dentro empieza a atraer vínculos más verdaderos, conversaciones más profundas, espacios más nutritivos. Tu vida deja de girar en torno al vacío y se organiza en torno al sentido. Jung explicaba que, al transformar tu relación contigo misma, transformas también tu campo psíquico, esa red invisible que une todo lo que eres y haces. Cuando te reconoces, reconoces a los demás. Cuando te perdonas, te vuelves capaz de perdonar. Cuando habitas tu autenticidad, inspiras a otros a hacer lo mismo, aunque nunca lo digan en voz alta. A veces, el mayor testimonio de tu transformación es el silencio, esa paz interna que ya no depende de la aprobación externa, ese descanso en el cuerpo, ese brillo sutil en la mirada. No necesitas demostrar nada. La vida nueva se nota en el modo en que habitas los días, en cómo sostienes tu propia presencia. Te invito a honrar cada pequeño avance, cada vez que dijiste no, cada lágrima no reprimida, cada límite puesto, cada descanso sin culpa. Son esas semillas las que, con el tiempo, hacen florecer una existencia entera. Recuerda, tu transformación interior es tu mayor regalo al mundo. No es egoísmo, es el acto más generoso y revolucionario. Al sanar, no solo te liberas tú, sino que abres el camino para otras mujeres, para otras generaciones. No subestimes el poder de tu proceso. La noche en que Elías renació, la lluvia caía suave sobre los techos de la ciudad. Era una noche cualquiera en Bogotá, pero dentro de él algo gritaba. Caminaba sin rumbo por la séptima. Sentía el peso de los años en los hombros, el silencio en el pecho, el deseo secreto de que todo cambiara, aunque no supiera por dónde empezar. Elías tenía 37 años, y para el mundo, era un hombre exitoso, arquitecto, profesional respetado, un apartamento bonito, viajes de vez en cuando, pero por dentro, se sentía como un edificio abandonado, fuerte por fuera, vacío por dentro. Llevaba meses sin dormir bien, con un cansancio que no se quitaba, y un sentimiento de desarraigo que ninguna conquista lograba apagar. Todo comenzó meses atrás, cuando su jefe lo acusó de un error que no había cometido. La injusticia lo quebró por dentro, pero no fue solo por el hecho en sí, fue porque, una vez más, no supo defenderse. Se quedó callado como el niño que fue, incapaz de alzar la voz, paralizado por el miedo antiguo de ser rechazado o ridiculizado. Por consejo de su hermana, buscó terapia. La terapeuta era una mujer de mirada profunda,
más paciente que cualquier otra persona que había conocido. En la tercera sesión le preguntó, ¿cuántos años tenías cuando dejaste de llorar? Esa pregunta lo desmontó. No supo responder, solo bajó la cabeza, y sintió una grieta en el alma. Empezaron a venir recuerdos. La casa fría en Suba, el olor de la sopa los domingos, el frío de las mañanas sin abrazos. Su madre era funcional, pero distante.